Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 1. Un libro que no debería existir. 5 de septiembre de 1959, Museo Británico. En una sala repleta hasta el techo de todo tipo de objetos históricos y antigüedades de museo, un hombre de unos 30 años trabajaba. Su atractivo rostro solo se veía deslucido por una nariz aguileña y labios finos. Su cabello corto, castaño claro, estaba peinado hacia atrás con laca. Cuando se trabajaba en el archivo del Museo Británico, era mejor no esparcir el pelo por todas partes. Quién sabe qué restaurador podría haber dejado un cuadro secándose sin cubrir. Sus pobladas cejas se fruncían cada vez que una frase era difícil de entender y traducir correctamente, para luego relajarse al encontrar la solución. Estaba estudiando una antigua tablilla de arcilla sumeria con inscripciones cuneiformes, que resultó ser las cuentas de un mercader llamado Brahim. Sí, la burocracia es eterna. La tablilla tenía unos 5000 años, si la datación por radiocarbono era correcta. Este hombre, con guantes blancos de algodón, chaqueta de tuil verde y pantalones marrones, era el principal especialista en escritura sumeria del Museo Arqueológico Británico. Víctor Orlov. Había heredado ese nombre de sus antepasados, quienes huyeron del Imperio Ruso a Gran Bretaña durante la Revolución. A decir verdad, no les había quedado otra opción. Como miembros de una familia noble, era improbable que les aguardara algo bueno bajo el dominio soviético. Víctor, tras llamar a la puerta y recibir permiso para entrar, un jovencito entró en el archivo, trabajando como auxiliar general, mensajero, asistente y recadero. Aún así, al chico no le importaba que lo llamaran así. Para un estudiante de historia en prácticas de la Universidad de Londres, trabajar en el museo era una auténtica bendición. Buenas noches, tiene usted una visita. Y es extraño. ¿Extraño? Sí, lleva una túnica de corte anticuado, y aunque en realidad es bastante guapo, incluso atractivo, su mirada da miedo, dijo Carl estremeciéndose mientras un escalofrío le recorría el cuerpo. Bueno, ¿dónde está tu extraño y guapísimo amigo? Víctor sonrió, burlándose del chico mientras se quitaba los guantes. Por cierto, ¿por qué vino a verme? ¿Y cómo sabe de mí? No vino exactamente a verte, dijo el joven, algo avergonzado. Pidió hablar con nuestro mejor traductor de sumerio. Y se lo acabas de decir. El museo ya está cerrado, ¿por qué lo dejaste entrar? Víctor se sorprendió. No, si la persona hubiera sido conocida, no habría habido nada raro, aunque las normas prohibían traer gente de fuera del horario habitual. Pero traer a un completo desconocido, eso era una tontería. Yo no sé, lo siento, respondió el chico, nervioso, y luego se frotó las sienes como si tuviera dolor de cabeza. Bueno, pasa. No te lo esperabas, nada grave. Pero recuerda para la próxima, nada de visitas después de las 8. A mí no me importa, pero Adrián te va a matar si se entera. Adrián era el director del museo, conocido por ser tan justo como estricto. Dejando al joven reflexionando sobre sus acciones, Orlov salió a la sala del museo, pasando entre las exposiciones históricas. La historia de la civilización humana, que abarca más de 5000 años. De hecho, las piezas más antiguas eran mucho más antiguas que ese inmenso lapso, en comparación con la fugacidad de la vida humana. Era en momentos como esos, cuando el crepúsculo se cernía sobre la tierra y no había otros visitantes en el museo, que Víctor sentía una atmósfera especial, como si cada objeto ansiara contar su propia historia. ¿Quién sabía lo que habría presenciado la copis griega junto a la que pasaba? ¿O aquella tablilla de arcilla que había estado estudiando? No se trataba solo de antigüedades, sino de huellas invaluables de las historias de nuestros antepasados. Prueba de que antes que nosotros habían existido miríadas de generaciones con sus propias vidas, rutinas, penas y alegrías, guerras y reconciliaciones. Buenas noches, señor Orlov. ¿O debería llamarlo profesor? Una voz suave y cautivadora sacó al políglota de sus pensamientos. Sí, políglota, pues además de sumerio, latín y nociones básicas de egipcio antiguo, también dominaba el francés, el español, el ruso, el alemán, el chino, incluido el chino clásico, y el japonés. Todavía no, pero espero que mi tesis sea bien recibida. ¿Pero cómo lo sabes? No la he publicitado precisamente, dijo Víctor sorprendido. Todos tenemos nuestros secretos, señor Orlov. Por un instante, el hombre creyó que los ojos verdes de su acompañante se alargaban y adquirían forma de serpiente. Pero, parpadeando, se sacudió la ilusión. Discúlpeme por molestarle a estas horas, pero el asunto no admite demora.
Si no le importa, omitiré la charla trivial y no le haré perder el tiempo a ninguno de los dos. No me importa, a mí personalmente no me gusta ese rasgo inglés. Me alegra oír eso. Verás, la fortuna me ha sonreído y, por un capricho del destino, he llegado a mis manos un libro, escrito en sumerio antiguo. Por desgracia, a pesar de mis muchos talentos, no domino ese idioma. Y si pudieras encontrar el tiempo para ayudarme, te aseguro que te lo recompensaré con creces. ¿Un libro? ¿No una tableta? Me temo que le han engañado, señor demacrado. Llámeme señor demacrado. Bueno, los sumerios llevaban sus registros en tablillas de arcilla. Sí, se ha encontrado escritura cuneiforme en papiro y cuero, pero esos hallazgos son extremadamente fragmentarios. Y en la antigüedad, usaban rollos, no libros. Eso me da igual, sonrió el hombre, mirando al traductor con cierta arrogancia disimulada. Como si un adulto experimentado mirara a un niño ignorante. Víctor captó la idea, pero no la dejó traslucir. Si el señor Gaunt ofrecía el precio justo, le traduciría hasta el grafiti de una valla. Tu tarea consiste en traducir el texto con la mayor precisión posible, por lo que te pagaré 2000 libras. Sin embargo, si logras terminarlo en un par de meses sin sacrificar la calidad, duplicaré la recompensa. El rostro de Víctor casi se tensó de la sorpresa ante semejante oferta. Ganaba 300 libras al mes, y 2000 eran el salario de medio año. Y 4000, el sueldo de un año entero de golpe. Aún así, la oferta parecía demasiado buena para ser verdad. Al ver sus dudas, el misterioso cliente continuó. No te preocupes, esto no es una broma ni una estafa. Si estás de acuerdo, te daré 1000 libras como anticipo ahora mismo. Bueno, sería un idiota si rechazara una oferta tan generosa, y desde luego no me considero un idiota. Disfruto tratando con gente inteligente y razonable. Cerraron el trato con un apretón de manos. Víctor notó otra rareza en su compañero. Tenía las manos demasiado frías. Aún así, el grueso fajo de billetes que le quemaba el bolsillo del pantalón le hizo fácil ignorar semejante nimiedad. El señor Gaunt, también conocido como Tom Riddle, y en el futuro mucho mejor conocido como Lord Voldemort, aquel que no debe ser nombrado, se limpió la mano con un pañuelo conjurado de la nada, con una expresión de disgusto en su rostro después de estrecharle la mano a ese asqueroso mugle. Oh, si alguien supiera cuánta fuerza de voluntad se necesitó para no golpearlo con un imperio y hacerlo lamer sus botas. Por desgracia, no tenía ningún deseo de poner a prueba la fuerza de voluntad del mugle y tener que estar comprobando y volviendo a lanzar el hechizo constantemente. Era poco probable, pero si algo había aprendido en la vida era que a veces la solución más simple resultaba ser la más difícil. Así que tuvo que recurrir a su encanto, añadir unos cuantos billetes conjurados, y el mugle quedó motivado hasta las orejas. Lo cual no hizo sino convencer aún más al futuro señor oscuro de la absoluta inutilidad de estos errores de la naturaleza. Resultaba aún más irritante darse cuenta de que aquel tesoro invaluable jamás sería apreciado de verdad. Aunque tal vez eso fue lo mejor. Que crea que el tomo mágico es falso, es incluso mejor así. Y una vez terminado el trabajo, decidiría si lo mataba sin dejar rastro o simplemente le borraba la memoria. Todavía no sabía el error que había cometido al entregar el grimorio a un mago no iniciado. Mientras Riddle, con su elegancia habitual, derramaba mentalmente desprecio sobre los mugles, incluido su propio padre, a quien había asesinado con sus propias manos, Víctor desenvolvió el paquete de tela gris en el que había estado cuidadosamente empaquetado el libro negro. El cuero bellamente curtido estaba adornado con piedras preciosas, rubíes, zafiros y esmeraldas. Los diseños de la portada parecían haber sido estampados, lo que confirmaba aún más la imposibilidad de que este libro se hubiera fabricado en la antigüedad. La impresión era demasiado nítida y vívida. Y el tomo en sí parecía como si hubiera sido hecho ayer. Sin embargo, Víctor tenía una característica. Si aceptaba un trabajo, lo hacía a fondo y hasta el final, sin importar lo absurdo que le pareciera. Así pues, al abrirlo, comenzó el lento proceso de traducción, utilizando multitud de materiales de referencia, la mayoría de los cuales él mismo había creado a lo largo de su trabajo. Desafortunadamente, no tenía una memoria perfecta, por lo que esto era una necesidad, no un lujo. Otra rareza llamó inmediatamente su atención. Las páginas, aunque hechas de cuero, eran muy finas, casi como papel. Ninguno de los tomos encuadernados en cuero que Víctor había manejado antes tenía una artesanía tan fina. Pero una rareza más, una menos, ¿qué importaba? Ya cerca del amanecer, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, Víctor examinó varias páginas de texto traducido.
Aún quedaban unos 500, pero incluso lo que tenía era suficiente para sorprender a cualquiera. No por el valor del conocimiento, sino por el nivel de falsificación. Alguien se había tomado la molestia de escribir tanto texto sumerio, y sumerio auténtico, no solo una mezcla sin sentido de signos. En pocas palabras, el libro era un grimorio de un mago sumerio, un maestro en la fabricación de artefactos del gremio de los 60 conocimientos, Ledak. No había un sistema real para las entradas. Se mezclaban recetas de diversas pociones, descubrimientos de la visión verdadera y quejas sobre un maestro estricto. Aún así, el trabajo le fascinó tanto que perdió la noción del tiempo. Por suerte, ya era sábado y pudo irse a casa a descansar. Aún así, su mente adormilada no olvidó recordarle que debía llevarse la traducción y el libro. Ya había tenido que buscar en más de una ocasión cosas que había llevado al archivo o dejado con sus colegas. Pasó una semana, luego otra, y la traducción avanzaba más rápido cuanto más había traducido ya. Después de todo, los dialectos sumerios, como los de las lenguas modernas, a veces diferían. Sin contar la terminología específica, que tuvo que dejar como traducción directa debido a la falta de análogos en inglés o simplemente por no entender el significado de las palabras. La vida de Víctor cambió por completo, como suele suceder, a raíz de una conversación en estado de ebriedad. Jack, te digo que es una tontería. Visión verdadera, éter, palmas, todo es una completa estupidez. Algún especialista como yo debe haber creado un libro pseudo-ocultista en broma y haberle gastado una broma a mi cliente, dijo Víctor, dando un sorbo a su cerveza negra irlandesa, a su amigo de la universidad. No tienes fe en los milagros. ¿Y si funciona? ¿Qué tienes que perder? Bromeó la alegre rubia, a quien dos chicas de la mesa de al lado observaban con recelo. Eres demasiado aburrido, Víctor. ¿Qué tengo que perder? Mi orgullo, eso es lo que tengo que perder. ¿Cómo me veré si al final no sale nada de esto? Nadie lo sabrá. ¿Y por qué crees que no funcionará? Lo sabré. Respondió, dando otro sorbo y masticando unos cacahuetes. Anda ya, así se te va la vida. Si no se arriesga, no hay trío. Jack le guiñó un ojo a su amigo, se levantó y, con una sonrisa radiante, se dirigió hacia las dos guapas, una morena y una pelirroja, regocijándose de que no fueran los tiempos oscuros de las mojigatas, sino la era del espacio, el sexo y las drogas. Tras terminar su pinta, Víctor decidió no quedarse atrás de su amigo, que ya estaba encantando a las dos chicas, y se sentó junto a la rubia que le hizo un gesto de invitación con la cabeza. La velada y la noche siguiente transcurrieron espléndidamente, y aparte de los agradables recuerdos y la resaca, las palabras de Jack seguían resonando en su mente. ¿Y realmente qué tenía que perder? Capítulo 2. La vista. Tras consultar las notas de traducción, recopiló mentalmente todo lo que el libro esbozaba fragmentariamente sobre la visión verdadera. También se la denominaba visión espiritual, pues permitía ver el tercer principio, o esquía sonap, el cuerpo astral. La estructura misma del alma y el cuerpo se describía de una manera fascinante y sumamente similar al sistema hindú de los chakras. Si uno creía en ello, entonces una persona poseía 6 o 7 principios, o envolturas del alma. Esto es lo que Lerach escribe al respecto. El primer aspecto es el cuerpo físico. Por tradición, también se incluye en la lista general, y este es el único principio cuya existencia nadie cuestiona. Se puede ver y tocar, medir y pesar. Se puede desmembrar sin magia ni técnica. Pero este no es, ni mucho menos, el aspecto más importante. El segundo aspecto es la energía vital, también conocida como prana, jiva, nefesh zaim o koachgap. La terminología no importa. El prana impregna cada célula del cuerpo físico, permitiendo al ser vivir, respirar, moverse, alimentarse y reproducirse. La pérdida o el deterioro total del prana significa la muerte del cuerpo físico. El tercer aspecto, visible hasta cierto punto, es precisamente lo que los magos analizan al examinar las auras. El tercer aspecto garantiza la vida después de la muerte. Es lo que produce el Bayon y permite viajar en planos sutiles. El cuerpo astral reproduce el físico. Por eso los espíritus y fantasmas suelen tener el mismo aspecto que tenían en vida. En conjunto, el prana y el cuerpo astral constituyen Anochton, la parte inconsciente del alma. El cuarto aspecto, el Atman, es el núcleo central al que se unen todas las demás envolturas. Es la parte más importante de todas, la única parte del alma absolutamente imposible de destruir. Tras la reencarnación, solo permanece el núcleo del alma con la información codificada en él, aunque a veces se adhieren a él fragmentos de otras envolturas. El quinto aspecto, o humos, es el espíritu sensual.
Representa la personalidad, el carácter, las emociones y los sentimientos. En los cuentos de hadas, esta envoltura suele entenderse como el alma. Un ser privado del quinto aspecto se convierte en una máquina sin alma. El sexto aspecto, Frenés, es el espíritu pensante. Representa la mente, la memoria, la razón y el intelecto. Esta envoltura se concentra en las células cerebrales. El resto del cuerpo le resulta de poca importancia. Gracias al sexto principio, un espíritu, tras la muerte, conserva la capacidad de pensar y recordar, a pesar de haber perdido el cerebro. El séptimo aspecto, Nous, es el espíritu mágico. Esta envoltura sirve para absorber y almacenar maná. Es lo que permite realizar magia y lanzar hechizos. En las personas comunes, el séptimo principio se encuentra en estado latente, y solo en el cuerpo de un mago debidamente entrenado florece en todo su esplendor. Oumos, Frenés y Nous constituyen la parte consciente del alma, Nouska y Logos. El octavo aspecto es el espíritu inmortal. Esta cáscara otorga a su portador una vida larga e ilimitada, algo que los humanos, naturalmente, no poseen. Solo los seres eternamente vivientes, como los celestiales, los demonios, los genios y algunos otros, pueden presumir de la presencia del octavo principio en su alma. El noveno aspecto es el espíritu divino. Esta envoltura solo existe en los dioses. Admito que todo suena lógico, significativo e incluso bastante entretenido. Sin embargo, como todas las religiones y enseñanzas ocultistas, esta tiene el mismo problema: la imposibilidad de confirmar en la práctica los dogmas que encierra. Probablemente soy el único idiota que, después de drogarse con marihuana prestada por Jack, se sienta en posición de loto y hace fuerza como si tuviera estreñimiento, intentando abrir esta página. Si no funciona, dejaré esta mierda y seguiré traduciendo aquello por lo que me pagaron un buen fajo de billetes. Como está escrito, una persona posee la visión verdadera desde su nacimiento, pero no pierde esta capacidad. No, él mismo obliga a su cerebro a no ver. Por lo tanto, no se trata de aprender una habilidad, sino más bien, ¿cómo decirlo?, redescubrirla, un intento de engañar a la mente y ver lo que ya se ve. Una explicación extraña, pero dejémosla así. Es mejor que las descripciones de milagros, dioses y demonios. Al menos es más lógica. Poco a poco me fui calmando y entré en una especie de estado extraño de no ser. Pensaba y no pensaba a la vez, veía y no veía, oía y no oía. Fue precisamente en ese momento cuando algo pareció hacer clic en mi cabeza, y vi ante mí, algo. Todos los objetos comenzaron a resplandecer con auras de diversa índole, como una bruma de colores parpadeante proveniente del fuego. Algunas auras eran más tranquilas, por ejemplo, la mesa del salón o el sofá, mientras que otras estallaban en un estallido de colores, como la paloma y el árbol en la ventana. Esto me impactó tanto que salí inmediatamente de ese estado maravilloso. Después de un par de horas, pude volver a entrar en él, pero esta vez me resultó mucho más fácil. Ahora sabía que había obtenido una forma bastante práctica de visión verdadera, porque puede manifestarse en cualquiera de los sentidos: olfato, vista, oído e incluso tacto. Aunque, en mi opinión, la vista es el más práctico. No quiero percibir auras por el olfato. Y aquí me detuve. ¿De verdad me lo creí tan fácilmente? Tal vez sean alucinaciones provocadas por las drogas. Más tarde comprendí que no era así. Todo era como estaba escrito en el libro. No solo veía las auras de las personas, sino que podía entender, a través de ellas, si mentían o no, qué emociones experimentaban en ese momento y. Su potencial mágico. Sí, los magos brillaban con mucha más intensidad a mi vista, y por casualidad divisé a un par en el centro de la ciudad. Si la gente común parecía polillas, ellos parecían llamas de hoguera. Y lo más curioso es que los magos vestían extrañas túnicas antiguas, a las que nadie más que yo prestó atención. Incluso entonces comprendí que mi cliente era sin duda un mago. ¿Quién más podría llevar un libro mágico vestido así? Los seguí y. Simplemente los perdí. Doblaron la esquina de una casa y desaparecieron. ¿Teletransportación? ¿Ilusión? ¿O algo más? Sin embargo, esto no me decepcionó. Al contrario, comprendí que los magos se ocultan entre la gente común. Y como en esa misma calle me encontré con 3 más en 2 horas, hay bastantes, al menos no solo un puñado. Y este trío, aunque estaban separados, entraron todos en el mismo bar viejo y destartalado, al estilo, digamos, del siglo XVII. El Caldero Chorreante. Es más, la gente común parecía no darse cuenta al pasar por allí. Buenas tardes, ¿va a pedir algo, busca a conocidos o simplemente necesita llegar al callejón Diagón?
Me preguntó el anciano camarero, limpiando una taza turbia con un trapo, al ver que me había quedado paralizado, mirando hacia la puerta trasera por donde había desaparecido uno de los que seguía. Dentro, todo resultó aún peor que fuera. Si tuviera que describirlo brevemente, lo primero que me vendría a la mente sería una taberna medieval. Y no el tipo de establecimiento que se describe en las novelas de fantasía, sino una taberna barata de las de toda la vida, adaptada a los tiempos. Sin embargo, el camarero tenía un aspecto pulcro y amable. ¿Acaso existía tal estilo de establecimiento? Y la sala en sí, a diferencia de su estilo, estaba limpia y ordenada, algo que no se podía decir de sus clientes. Menuda disonancia. Sí, necesito llegar al callejón, sonreí, fingiendo entender a qué callejón se refería. ¿Podrías ayudarme? ¿Olvidaste tu varita? El camarero asintió comprensivo, invitándome a seguirlo al patio trasero por la puerta de atrás. ¿O acaso el niño necesita algo en Hogwarts? Hijo mío, me orienté rápidamente, viendo que esperaba una respuesta. Ah, un hijo. Qué bien, habrá un heredero. Mi cabezota de Tom cursó séptimo grado el año pasado. Mi esposa recibe cada carta suya como si fuera un día festivo. Mujeres. Compartió el camarero sobre su vida personal mientras golpeaba con una varita que sacaba de su pecho ciertos ladrillos de la pared. Mientras tanto, memoricé la secuencia. Nunca se sabe, podría ser útil. Las mujeres, asentí. Son difíciles de tratar, y sin ellas uno podría ahorcarse. Ja, tienes razón. ¿Cuántas veces me he convencido de que estos sangre pura se equivocan? Mira, seas esquivo mugle, eres un buen tipo. Bueno, vete. Si quieres, pásate a tomar una pinta. Por cierto, me llamo Tom, dije, estrechando la mano que me extendía. Un momento, ¿llevas el nombre de tu hijo? Sí, y al igual que mi padre, y mi abuelo con mi bisabuelo, es tradición familiar que el primogénito y heredero del negocio familiar lleve el nombre del padre, dijo el hombre, y casi se me cae la mandíbula de la sorpresa al ver cómo los ladrillos se separaban solos, abriendo un pasaje. Al pisar la calle, pensé que aún no se me habían pasado los efectos de la marihuana. Sin embargo, estaba sobrio como un juez. Era la calle misma la que parecía construida por obreros borrachos con Parkinson, porque casi no tenía ni un solo ángulo recto. Y la única respuesta que encuentro a la pregunta de por qué todo aquí sigue en pie es la magia, Víctor. Al activar la visión verdadera, casi me quedo ciego por el brillo y la cantidad de colores. Sin embargo, ahora no solo me encontré con bruma, sino también con diversos tipos de intrincados tejidos y runas, aparentemente escandinavas, entretejidos en las paredes de las casas, las ventanas, las vestimentas de los magos que pasaban e incluso el pavimento. Solo recobré el sentido cuando una joven chocó contra mí. Oh, disculpe, por favor, me disculpé de inmediato. PFF, sucia, sangre sucia. La morena ricamente vestida con un costoso vestido largo negro con bordados plateados me miró con disgusto e inmediatamente se marchó, alzando la nariz con altivez, sin mirar atrás. ¿Qué demonios fue eso? Soy de sangre pura y mis padres están casados. Pero no armé un escándalo, pues desconocía el peligro que representaban los magos. Así que busqué a alguien a quien preguntar cómo llegar a la biblioteca, cuando el problema se solucionó solo. Vi una librería llamada Flourish and Blotts. Allí me trataron con normalidad y no me insultaron. Al parecer, entienden que un cliente es un cliente, sin importar quién sea. Sin embargo, se negaron a aceptar libras esterlinas y me mandaron a un banco llamado Gringotts, donde casi me da un infarto al ver a esos seres feos y bajitos. Aunque, comparados con la descripción de los demonios en el libro de Lerach, eran una monada. Después supe que se llaman duendes. Así que dices que necesitas libros para alguien que no conoce el mundo mágico. Bueno, es admirable que estés intentando aprender sobre nuestro mundo. Tengo una colección de libros sobre historia, etiqueta, legislación y teoría mágica. También puedo ofrecerte un juego de libros de primer año de Hogwarts. De todas formas, tendrás que comprarlos. Al parecer, el vendedor ni siquiera se le ocurrió que mi interés fuera puramente personal. Lo cual también era bueno. Menos sospechas. Sí, hagámoslo, acepté. Tú también puedes terminar el segundo año. No se lo aconsejaría. El plan de estudios cambia a menudo debido a la política del Ministerio de Magia y a las preferencias de los profesores, así que me temo que tendrá que comprar otros más adelante, me advirtió el vendedor, un joven de pelo rizado. No hay problema, al menos sabremos más o menos qué esperar, respondí. Habría comprado para todos los años, pero simplemente no tengo suficiente dinero. Los libros del mundo mágico son demasiado caros. Serán 20 galeones, a eso me refería.
Un galeón equivale a 3 libras. Así que acabo de gastar una quinta parte de mi sueldo. Con un suspiro, entregué las monedas de oro y tomé el paquete bien envuelto, negándome a encogerme, fuera lo que fuese. Al fin y al cabo, ¿cómo se devuelve a su tamaño normal algo que ya se ha encogido si no eres mago? Estuve a punto de salir corriendo a casa, y cuando llegué y empecé a leer los libros de historia, especialmente la legislación, mi rostro entusiasmado comenzó a oscurecerse cada vez más hasta convertirse en una máscara congelada. Y esto no se debe a que los magos, atemorizados por la Inquisición, se ocultaran y ahora respeten el Estatuto del Secreto adoptado en 1689. En absoluto. Me refiero al hecho de que, para un mago, una persona común y corriente no vale nada sin varita, tanto en sentido literal como figurado. Sí, a mí también me sorprendió que ahora los magos usen condensadores mágicos en miniatura en lugar de varitas o báculos como en la antigüedad. Pero ese no es el tema ahora, porque si un mago mata a un mugle, como nos llaman los magos a la gente común, no le pasará nada. A lo sumo, le impondrán una multa y enviarán a los obliviadores, magos que borran la memoria, para que todos se olviden de la víctima. A menos que se hayan usado maldiciones imperdonables. Entonces la cosa cambia. Y cuando choqué con esa señora tan maleducada, me puse a pensar en ello. Es cierto que me confundió con una nacida de mugles, una maga nacida de 2 personas comunes, y sangre sucia es el término ofensivo que usan. También existen los mestizos, que tampoco se libran siempre de ese apodo, y los sangre pura, con 1 o 2 padres magos, respectivamente. Ahora comprendía que estaba metido en un lío del que no había vuelta atrás. Un mago no iba a permitir que un simple mugle se apropiara del conocimiento de un grimorío. En el mejor de los casos, me borrarían la memoria. En el peor, me matarían. Y cuanto más lo pensaba, más pánico me invadía. No pensé que el cuento de hadas resultaría tan aterrador, ni que los magos serían tan nazis. Incluso consideran a los seres mágicos inteligentes como ganado y los mantienen en reservas. De alguna manera me tranquilicé y continué leyendo, llegando a las familias mágicas más famosas, tanto las que existen actualmente como las extintas, y fue allí donde encontré una mención de la familia Gaunt. Terribles defensores de la pureza de sangre, incluso para los estándares de los nazis más fanáticos del mundo mágico. Si alguna vez tuve la esperanza de tener suerte y que mi cliente resultara ser un mago honesto y respetuoso de la ley, ahora se ha desvanecido por completo como hojas secas en otoño. Me quedaba apenas 1 mes y medio antes de que las tijeras de Moira se clavaran en mi destino. Y ahora me enfrento a 2 preguntas eternas, como decía mi abuela. ¿Quién tiene la culpa? ¿Y qué debo hacer? Y si encuentro una respuesta clara a la primera pregunta, entonces a la segunda, huir. Muy gracioso. Si Gaunt posee siquiera una 10ª parte de las habilidades mencionadas en el libro, estoy perdido. Está el control mental, que permite lanzar maldiciones usando la más mínima parte del cuerpo, incluso la caspa. Está la demonología, que permite invocar a las criaturas más terribles de otros mundos y lanzarlas contra un fugitivo. Está la magia del nombre, que permite hacer cosas terribles al conocer el nombre verdadero. Y ni siquiera estoy hablando de cosas como la magia de sangre, la magia de búsqueda y la clarividencia. Si escapar no funciona, ¿entonces qué? ¿Luchar? ¡Qué gracioso! Ni siquiera soy mago todavía porque no he despertado mi nous, la 7ª capa responsable de la magia. Las armas de fuego son inútiles contra cualquier escudo medianamente decente, como la armadura de acero, la armadura espiritual o el capullo de fuerza, y ni siquiera estoy hablando de la protección personal que puede proteger una vez, sino de todo. ¿Poseen los magos actuales la magia sumeria? ¿Y por qué no? Si la humanidad ha evolucionado tanto en 5000 años, cuesta imaginar los logros de los magos en su campo. Quizás no todos tengan acceso a este conocimiento, pero sin duda el heredero de Gaunt debería ser capaz de hacerlo, o algo se me escapa de este mundo. Rendirse. Una opción aún peor, porque hay muchas cosas peores que la muerte. Por ejemplo, la tortura, la captura del alma o convertirse en esclavo de por vida. Así que lo único que puedo hacer ahora es continuar traduciendo el libro y esperar que contenga al menos alguna salida aceptable. Señor Adrián, ¿dónde está el señor Orloff? Hace mucho que no lo veo, preguntó el becario al director, al notar que había un empleado menos en el museo. Ahora descansa en las orillas del Índico, respondió con envidia el anciano de larga cabellera gris recogida en una coleta. Ojalá pudiera ir con él. Mis viejos huesos sufren con el clima londinense, y un poco de calor me vendría bien. Así que está de vacaciones. Qué repentino, asintió Carl, dándole la razón en que tomar el sol en la playa era una buena idea. Sobre todo con una chica tan guapa.
Yo también me sorprendí, pero la verdad es que llevaba mucho tiempo sin descansar, así que le di 2 meses seguidos de vacaciones. El descanso es tan importante como el trabajo. No quiero que el cansancio me falle aquí. Levantó el dedo con gesto instructivo. Y aún no te lo has ganado, así que ponte a trabajar, o te las verás conmigo. Sí, señor. El breve minuto de descanso había terminado. Era hora de conocer el honor. Y en ese momento, Víctor, a quien colegas y amigos creían que debería estar descansando, con los ojos rojos por la falta de sueño, finalmente cerró de golpe el maldito tomo y, en el silencio de la habitación, llena de hojas arrugadas y garabateadas, pronunció: finalmente, he terminado. Capítulo 3. Para escapar de la muerte. En resumen, el maestro artesano Lerach era un diletante nato. En cuanto a conocimientos, probablemente podría pasar por un magíster, y en poder mágico, por un aprendiz. Solo su debilidad en la magia, la ausencia de una verdadera obra maestra y, como sospecho, su indiferencia hacia los títulos y su renuencia a pagar un ilcum superior, es decir, un impuesto, le impidieron obtener oficialmente ese rango. Al ser hijo de un magíster, le importaba más la magia en sí misma que cómo lo llamaran. Archimago o estudiante, le daba igual. Era así de simple. Debido a su debilidad, Lerach tuvo que ingeniárselas. Tradujo la magia verbal en rituales. Sí, era mucho más complicado así, pero fue precisamente este método el que le permitió crear artefactos que no todos los archimagos podían fabricar. Al fin y al cabo, no todos los archimagos son artífices. Y su obra maestra, que, a juzgar por los registros que terminan después de su muerte, jamás vio la luz, resultó ser fascinante y, por supuesto, extremadamente compleja para mí. Nada menos que la creación de un artefacto viviente a partir de un cuerpo humano, o más precisamente, del propio mago. En la intersección de la biomagia, la magia espiritual, el ritualismo, la creación de artefactos, la alquimia y una docena de otras disciplinas, el mago transforma su propio cuerpo en un arma viviente. Un bastón y una varita vivientes en una sola persona, capaces de absorber el éter caliente del espacio circundante y convertirlo en maná. Un cuerpo así poseería una fuerza y un poder enormes, y podría memorizar muchos más hechizos con el mismo nivel de poder y desarrollo que cualquier mago común. Esta fue precisamente la solución que Lerach encontró para el problema de su alma débil y su potencial mágico. Pero lo que me interesaba no era eso. Aún me queda mucho camino por recorrer antes de alcanzar tales niveles de maestría. Lo que captó mi atención fueron otras dos cosas. Primero, el ritual de la separación. Cualquier parte del cuerpo, una vez separada, pierde su conexión con el mago, y por lo tanto, ya no puede ser encontrado ni maldecido. Espero que esto me ayude. En segundo lugar, mientras trabajaba en su obra maestra, Lerach encontró la manera de continuar su investigación incluso después de la muerte. Impuso una marca, un fragmento de su alma, en una mujer embarazada. Esta marca se fusionó con el embrión, creando un receptáculo y un ancla ideales para el alma. El ritual es extremadamente doloroso, el dolor del alma es mucho más intenso que el del cuerpo, e inmoral, por razones obvias. Pero simplemente no veía otra salida. No, había otras opciones. Podría haber intentado escapar a otro mundo o invocar a un demonio para que me protegiera. Pero me faltaban tanto la fuerza como el conocimiento para eso. E invocar demonios es como llamar a un tigre enfurecido para que te proteja de un gato. O eso, o morir y reencarnar sin recuerdos. Claro, si no me meten en un bastón para torturarme y me usan como batería. Por suerte, alcancé mi nous, pues tenía motivación para 7. Aún así, no fue suficiente. Solo quedaban 2 semanas para la fecha límite, y todavía no podía blandir una varita como enseñan en los libros del Callejón Diagón, ni memorizar encantamientos, ni pronunciar hechizos de magia verbal. Pero eso no importaba. Bastaba con que pudiera usar maná. Una de las principales ventajas de los rituales es que se pueden recargar gradualmente, y Lerach había incorporado un sistema de recarga pasiva en segundo plano. Para empezar, decidí prepararme para el ritual que se avecinaba, el cual me costó una séptima parte de mi fortuna. Lo más irritante fue que, incluso con dinero, Gaun logró engañarme. Casi me arrestan unos duendes por intentar pagar con libras transfiguradas. Solo mi genuina confusión y la ausencia de una varita me permitieron demostrar que era una víctima, no un criminal. Por suerte, ya había cambiado la mayor parte de las libras por dinero real, pero aún así fue desagradable, sobre todo por los insultos que me lanzaban esos tacaños. Me había dado cuenta de que los billetes eran diferentes a los auténticos, pero no le di mucha importancia. Por fuera parecían iguales.
Además de una gran cantidad de poción reconstituyente, también necesitaba ingredientes más específicos, como huesos de difuntos y polvo de cítricos. Para conseguir el primero, tuve que convertirme en profanador de tumbas, ya que no se podía comprar en ninguna tienda del callejón Diagon. En cuanto al mercado negro, que sin duda existía, era simplemente una forma más fácil de morir. El segundo ingrediente me costó una sexta parte de mis ahorros. Era una flor con un nombre sumerio impronunciable. Outálamos. Crecía únicamente en lugares con una fuerte presencia mágica, o como la llamaban los sumerios, etérea, y era bastante rara. Por suerte, aún se podía comprar legalmente. Luego, mezclando hueso triturado con mi sangre y el jugo de la flor, tuve que dibujar una compleja figura geométrica en forma de octagrama, cuyos bordes estaban formados por numerosas runas sumerias. Los espacios vacíos del octagrama se rellenaron con círculos de símbolos, y al final, la figura medía 4 por 4 metros. Aquí, agradecí mi experiencia como restaurador y mi pulso firme. Dibujar la figura fue difícil, pero no imposible. El problema de encontrar alojamiento se solucionó como la mayoría de los problemas en este mundo, con dinero. Alquilé un pequeño almacén en el puerto durante un par de semanas. No lo necesitaría más tiempo. Si el ritual fracasaba, no lo necesitaría en absoluto. El principal problema, como era de esperar, residía en la mujer embarazada. El embarazo debía durar menos de 2 meses, pues de lo contrario el alma ya habría nacido y el emblema se disolvería en el aura del niño. Pero ese era solo uno de los problemas. La joven también debía poseer una fuerza mágica extraordinaria, o simplemente no sobreviviría gestando a un niño potenciado por el emblema. Por no mencionar que, si yo moría, ella, y por ende yo, quizá no sobreviviría a la transferencia. ¿Elegir a la mujer de un mago? Ni hablar. Eso es como intentar cargar un tanque con el trasero al aire. Hasta un estudiante de primer año me haría pedazos. Y yo no tenía nada que ofrecerle a una hechicera. No tenía dinero para pagarle a una bruja poderosa para que me diera un hijo. Ese es también el problema de pedir ayuda a los magos. Dirían: gracias por el libro, bien hecho, aquí tienes un amuleto de memoria como recompensa. O simplemente me cortarían la cabeza para no dejar testigos. La solución surgió cuando recordé a las criaturas mágicas. ¿Ya dije que las tratan como ganado? Pues en realidad es aún peor. A los vampiros los matan al instante. Los hombres lobo y los centauros no tienen derecho a trabajar. O mejor dicho, se supone que sí pueden, pero en la práctica nadie los contrata. Los goblins, aunque lucharon por su lugar en el mundo, nunca se ven fuera del banco, lo que dice mucho sobre la verdadera actitud hacia ellos y el motivo de sus rebeliones. Y las Veelas, no solo están oprimidas, como todos los demás, sino que además se han convertido en rehenes de su propia belleza. Sí, poseen encantos de seducción naturales, similares a la maldición Imperius combinada con un afrodisíaco, y funcionan en cierta medida. Pero cualquiera puede entrar en la tienda más cutre y comprar un amuleto para protegerse de estos y otros encantos parecidos. De lo contrario, las Veelas ya dominarían el mundo. Su habilidad natural para crear fuego sin necesidad de un foco, su transformación en mitad ave, mitad mujer, y su considerable poder mágico innato las hacen más fuertes que la mayoría de los magos. Solo su reducido número y su incapacidad para reproducirse las limitan. Hay muchas personas que no sucumben a sus encantos. Aquellas con una voluntad férrea, poder mágico. Mujeres, homosexuales y quizá impotentes. Algunas mujeres, por ejemplo, también caen bajo su hechizo. Así pues, las Veelas pobres de Inglaterra se ven prácticamente obligadas a prostituirse o convertirse en concubinas de magos ricos e influyentes. Durante un tiempo, incluso estuvo de moda tener una amante Veela. Y como no se les permite trabajar y viven confinadas en reservas, y como no quieren extinguirse, aceptan tal humillación con tal de sobrevivir. Me dirigí a la reserva de las Veelas, sin olvidar comprar un poderoso amuleto para no convertirme en esclava de bellezas mágicas. Siento lástima por ellas, pero mi propia vida vale más. El aquelarre de Veelas estaba ubicado en Gales, en un bosque mágico, cercado tanto para evitar la intrusión de la gente común, me resulta ofensiva la palabra mugle, como para impedir la huida de las propias chicas, que, además de todo, llevaban collares. Si alguien intentaba escapar, lo encontraban rápidamente y lo traían de vuelta, sin escrúpulos. Por otro lado, cualquier mago podía acercarse tranquilamente y elegir a una chica para pasar la noche o incluso para usarla permanentemente. Esto no se anunciaba abiertamente, pero tampoco se ocultaba. Oficialmente, esta compra se denomina tutela de una criatura mágica peligrosa, como si compraras un perro en una tienda de mascotas.
Para mí, esta esclavitud manifiesta es una barbarie, pero ahora mismo, posiblemente sea mi única salida. Solo tuve que mostrar mi varita mágica, que había comprado en Ollivanders. Tuve que purificarla después con un ritual, por si acaso. No sé qué contenía, pero como no afectó a su funcionamiento, probablemente era algún tipo de señal del gobierno o algo parecido. Buenas tardes, soy Ida, líder de la que la revela. ¿Y usted, señor? Me saludó una encantadora rubia de curvas exuberantes, vestida con un atuendo que, según los estándares mágicos, se consideraría bastante atrevido. Un vestido rojo justo por encima de las rodillas, un corsé negro y un escote tan profundo que casi se perdía en él. Su rostro estaba ligeramente maquillado, lo justo para realzar su belleza natural. Estábamos en la primera planta de una casa de madera de 3 pisos, de estilo victoriano, más bien un dormitorio, y probablemente lo era, combinado con un burdel. Las chicas que pasaban me miraban con curiosidad. A algunas les gustaba y me lanzaban miradas, otras ni me prestaban atención. Algunas iban vestidas con tanta extravagancia como la cabeza, otras incluso más, y otras con bastante recato, pero lo que las unía a todas era que eran rubias naturales, increíblemente bellas y tan parecidas que parecían hermanas. Narices pequeñas y respingonas, ojos almendrados azules o verdes y labios carnosos y seductores. Me llamo Víctor Orlov, dije, besando el aire sobre su mano extendida. Así es como la etiqueta exige que se salude a una dama, no babeando sobre su mano. Además, ¿quién sabe qué habría estado haciendo la mano de Ida? Las miradas de quienes nos rodeaban reflejaban confusión. Al parecer, los magos suelen comportarse mucho peor. Y he venido a comprar a uno de ustedes. ¿En serio? Preguntó, mirándome a mí y a su mano. ¿Entiendes que esto te costará 3000 galeones? ¿Tienes ese dinero? Discúlpame, te rebajaría el precio, pero nosotros no lo fijamos, lo hace el Ministerio de Magia. Claro que sí, sonreí, intentando disimular mi disgusto. Tras vender mi apartamento con todo lo que había dentro, además del dinero de Gaunt y mis ahorros, apenas había conseguido reunir 7000 monedas de oro, que, por cierto, no son de oro, sino de una aleación encantada. Otras 1000 fueron para la flor, para el ritual. Es caro, pero estoy comprando a una persona, o casi una persona. La conciencia me atormentaba, pero el instinto de supervivencia la acalló. Entre la moral y mi propia vida, me quedo con la segunda. Además, si la chica acababa con algún sádico, sería peor para ella que si la comprara para un amor fugaz. Llamen a todos aquellos que deseen al menos una libertad relativa. ¿Qué quieres decir? Preguntó Ida sorprendida. Solo necesito una niña para concebir un hijo. Verás, me ha sobrevenido una enfermedad que ni siquiera Salmungo puede curar, y no sé cuánto tiempo me queda. Lo dije con tristeza y un dejo de angustia oculta. Ahora, no parecía un esclavista ni un pervertido, sino un hombre honesto y desesperado. Y si tuvieran empatía, que supuestamente la tienen, lo sentirían. Porque realmente estaba desesperado y dispuesto a todo. El último mes había sido una carrera contra la muerte. Dormía 3 horas por noche, traduciendo o pensando en cómo salir de este lío. Por primera vez, sentí una impotencia tan grande, y me prometí que si sobrevivía, me volvería tan fuerte que jamás volvería a sentirla. Aquí están todas las que aceptan sus condiciones, señor Orlov, dijo Ida, señalando a unas 60 chicas de distintas edades. ¿Las había traído a todas? No me quejaba. Tener opciones es bueno, sobre todo si es voluntario. Activé la visión verdadera y, de nuevo, tuve que acostumbrarme al brillo. Tantos seres mágicamente poderosos creaban un resplandor cegador. Tuve que esperar a que mis ojos, llorosos por el dolor, se adaptaran. Observando a las chicas, algunas seduciéndome con gestos o poses, me concentré no solo en la fuerza de sus auras, sino también en su pureza, la ausencia de corrupción o cualquier defecto. Hasta que encontré a una chica al fondo, con un vestido de percal blanco y el rostro cubierto por un velo. Su aura era tan limpia y cálida que atrajo mi mirada. Muchas allí eran prostitutas. No todas podían evitar caer en la oscuridad o la corrupción, y tal pureza resaltaba como un lingote de oro en el fango. Señor, debo advertirle, dijo Ida al ver a quien miraba, la chica que le interesa, tiene un defecto. ¿En serio? ¿Tiene que ver con el velo? Pregunté, sin mucho interés. No estaba eligiendo una amante permanente, solo una posible futura madre. Eso sonaba perverso, considerando lo que sucede antes de la concepción. Sí, exactamente. Una vez, un cliente la eligió, pero Ariel lo rechazó. Lo pagó con la cara desfigurada. Como no puedo bajar el precio, le aconsejo que elija a otra.
No, negué con la cabeza. La apariencia no me importa. El alma es mucho más importante, y la suya me gusta. Sí, lo que me importaba era el alma. Y el cuerpo, claro, pero el rostro. Un pequeño conjuro de sanación, convertido en ritual, y quedaría como nueva. Así que, tras pagar, me llevé a la chica a mi apartamento alquilado. Ida vio marcharse a Ariel con una envidia terrible. Al principio, pensó que yo fingía, intentando parecer noble y romántico, pero en realidad era igual de sádico y violador que los demás. Pero sí que elegía la más fea de las bellezas. Y su innata empatía le decía que estaba realmente desesperado, que no mentía sobre valorar el alma. Por primera vez, Ida lamentó no poder irse con el cliente, dejando a sus hijas a merced del destino. Siempre las había protegido y no le había contado al mago que quien desfiguró a Ariel, que entonces tenía solo 14 años, había terminado reducido a cenizas. Que los magos lleven a las Bella a tal situación, pero que nadie se atreva a burlarse de ellas contra su voluntad. Aunque les cueste la vida. Al fin y al cabo, no hay nada más peligroso que alguien que ya no tiene nada que perder. Y solo la responsabilidad hacia sus ancestros, la de perpetuar su especie, impide que estas depredadoras chicas pájaro muestren su verdadera naturaleza y se rebelen, llevándose consigo a cuantos enemigos sea posible. Capítulo 4. El último ritual. ¿Por qué tiemblas? ¿Me tienes miedo? Le pregunté a la niña, tomando suavemente su pequeña y delicada mano entre las mías mientras viajábamos en taxi. Parecía completamente asombrada por el automóvil, aunque no dijo nada. ¿De verdad nunca los dejaban salir del aislamiento? Me temo que no soy digna de usted, señor. Me aceptó a pesar de mi fealdad. Si supieras, soy yo quien te está utilizando, y esta es una buena recompensa. Puede que no seas hermosa por fuera, pero eres hermosa por dentro, repetí. Solo te pediré una cosa, que me dejes tener y criar a mi hijo. Perdóname por pedirte algo tan vergonzoso. No, lo entiendo todo. Todos hemos oído que podrías morir pronto. Sería un honor para mí llevar en mi vientre un hijo de un hombre tan noble y bondadoso. Sin embargo, a pesar de sus palabras, aún podía percibir su miedo. No soy tan buena como crees. Pero te ayudaré en otra cosa. En Inglaterra, no tendrás nada que ver con mi descendencia. Incluso con tu libertad, intentarán obligarte a volver al aquelarre. He decidido que, tras la concepción, irás a Francia. Así que, a partir de hoy, empezarás a aprender francés. En respuesta, solo recibí un chillido ininteligible y un torpe intento de abrazo, que hizo que su velo se corriera. Por un instante, vi su verdadero rostro. Sinceramente, parecía sacada de un circo de fenómenos. No sé qué clase de magia la alcanzó, pero parecía como si la hubieran rociado con ácido. Avergonzada por su propio impulso, se recompuso rápidamente y, a partir de entonces, mantuvo la distancia. De vuelta en casa, o mejor dicho, en el apartamento alquilado a las afueras de Londres, dibujé un pequeño ritual de sanación con tiza. Ariel observaba mis acciones con creciente temor. ¿Quieres sacrificarme? Gritó de repente. Sabía que no podía ser tan bueno. Claro, precisamente por eso te compré por 3000 galeones en lugar de simplemente agarrar a una persona sin hogar de la calle, asentí, y luego espeté. Necio, quiero curarte. La tensión de los últimos días finalmente estalló. Así que túmbate y vierte lentamente maná en estos símbolos. ¿Por qué te estás desnudando? Me cubrí la cara con la mano. ¿A quién había acogido? ¿Acaso no habría sido mejor acoger a una indigente? Es para el ritual, acuéstese vestido, no es necesario estar desnudo. Finalmente, la chica se recostó y vertió maná. La figura resplandeció, y esa luz la envolvió, delineando su forma. Los seres mágicos saben instintivamente cómo controlar su maná, a diferencia de los magos, que deben aprenderlo. Cuando la luz se desvaneció, ante mí se alzaba una muchacha de belleza sobrecogedora, incluso más deslumbrante que otras Beelas. ¿Cómo funciona la herencia Beela, si todas se parecen tanto? ¿Genes dominantes? No, lo más probable es que haya magia de por medio. Aún así, su aspecto mejorado no me sorprendió. La curación menor no solo sana, sino que también rejuvenece y tiene un efecto cosmético. Se quedó media hora frente al espejo del baño, tocándose la cara y el cuerpo con incredulidad. Mientras tanto, yo me recosté en el círculo ritual. Tuve que pedirle ayuda a Ariel. Hacía poco que había despertado mi nous, y ni siquiera era capaz de algo tan básico como liberar maná. Tras un destello similar, sentí como si hubiera rejuvenecido 10 años. No solo me sentía así.
Me veía más joven, mi nariz, que me había roto en una pelea, estaba recta y la cicatriz de la apendicectomía había desaparecido. Incluso las marcas de nacimiento se habían esfumado. Bueno, ¿ya te has admirado lo suficiente, belleza? Le pregunté, acercándome por detrás mientras seguía admirándose. Reaccionó de golpe y literalmente irradió alegría, tanta que anuló mi amuleto protector como si no existiera, y mi mente se sumió en una bruma de admiración y deseo. A la mañana siguiente, desperté completamente agotada, como un limón exprimido, con un dolor desagradable entre las piernas. Escenas de la noche anterior, o mejor dicho, de esta mañana, pasaron fugazmente por mi mente. ¿Quién iba a imaginar que en esa frágil chica de 17 años, con su dulce rostro, se escondía semejante máquina sexual? 5 horas de sexo continuo y, sorprendentemente, mi Víctor Jr. no se rindió hasta el final. Me avergüenza admitirlo, pero esa noche no era yo quien llevaba las riendas. Ariel tomó el control absoluto, marcando cada momento con una intensidad que jamás esperé de alguien aparentemente tan inocente. Ahora entiendo por qué las velas son tan apreciadas como amantes. Sobre todo porque, gracias a su empatía, saben exactamente cómo dar placer. Pero ahora, mientras le acariciaba el lomo y Ariel, que posesivamente había echado una pierna sobre mí y se había acurrucado en mi pecho, despertaba, estaba mirando a los ojos de una gatita apaleada. Discúlpame, señor, no sé qué me pasó. Mis encantos nunca habían sido tan fuertes, se disculpó, encogiéndose como si esperara un golpe. Basta ya de señores. Al fin y al cabo, eres la madre de mi futuro hijo, y del mío también, aunque no hace falta que lo sepas. Así que llámame Víctor o Vic. Y en cuanto a tus poderes, la culpa es mía por no haber previsto ese efecto secundario de tu tratamiento. Vic, ¿por qué no dijiste que eras una maga tan poderosa? Preguntó, moviéndose un poco incómoda, pero no reaccioné en absoluto. La chica me había agotado por completo. Me pregunto, ¿tendrán las velas súcubos entre sus ancestros? ¿Qué te hace pensar eso? Me sorprendió de verdad. Fuiste capaz de rejuvenecerte y curarme, y solo los grandes magos pueden hacer tales cosas. En San Mungo, no pudieron ayudarme cuando la jefa Ida me llevó allí, porque las maldiciones oscuras no se pueden curar. ¿En serio? Apenas comenzaba a estudiar magia moderna y no sabía qué podía o no podía hacer. No te preocupes, alégrate de que te haya curado. Y en unos días, cuando me vaya, serás libre. No, no te vayas. Por favor. ¿Por qué no puedes curarte a ti mismo como me curaste a mí? Y la chica es físicamente más fuerte que una persona normal. Casi me rompe las costillas de la fuerza con la que me abrazó con sus brazos aparentemente frágiles. ¿Una consecuencia de la segunda hipóstasis? Interesante. ¿Prefieres verme morir agonizando? No puedo con este problema, y casi nadie puede. Y si alguien pudiera, no me ayudaría. Ya basta, no quiero hablar más de esto. Ah, y si no dejas de abrazarme así, verás mi muerte mucho antes. Ella jadeó y me soltó. Miré las sábanas y vi una mancha roja bastante visible, lo que la hizo sonrojar de vergüenza. No dije nada, simplemente enrollé la sábana y la tiré al cesto de la ropa sucia. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Ofrecerle mi mano y mi corazón porque le quité la virginidad? Ridículo. Aunque es agradable ser el primero. Pero no me engañaba. Hay diferentes maneras de satisfacer a un hombre, y considerando lo que hacía por las noches, aún así, me da igual. Su aura es pura, y bueno, que haya estado con 1000 hombres, aunque con ese aspecto, lo dudo. Maldita sea, ¿por qué me preocupa esto? ¿Estoy celoso? Sacudí la cabeza y aparté esos pensamientos innecesarios. Hoy iremos a comprarte ropa y otras cosas que necesitas. No entiendo de estas cosas. También tendremos que ir a la farmacia del Callejón Diagón a comprar pociones para concebir un niño y para el desarrollo fetal, y no te vendría mal mejorar tu salud. Después realizaremos una serie de rituales como los de ayer. Solo que, después de cada uno, por favor, no pierdas el control. Así que, con mi niña roja como un tomate, fuimos de compras. También quería llevarla al hospital para que la examinaran, pero si los magos modernos no podían curar heridas tan simples a los sumerios, entonces no tenía sentido. Su curación milagrosa solo levantaría sospechas, y no necesitaba llamar la atención de Gaunt. Solo teníamos tiempo libre al anochecer. En cuanto al dinero, me quedaban apenas 2000 galeones. Había ganado durante 10 años y lo había gastado en menos de un mes. Aún así, presentía que todo aquello no había sido en vano. Y si el presentimiento de un debilucho como yo presagia problemas, entonces es hora de encargar un ataúd y una parcela en el cementerio.
Por cierto, hablando de intuición, los sumerios no la consideraban especulación ni necedad, sino la conexión del subconsciente con la infosfera. En teoría, incluso una persona común u otro ser inteligente con una intuición desarrollada puede prever el futuro o sus variantes, y en los magos, debido a su mayor sensibilidad y fuerza energética, esta percepción es aún más intensa. Pero volvamos a Ariel. Esta vez, con calma y de buena gana, se sometió a los rituales y bebió las pociones, confiando en mí tan plenamente que resultaba casi vergonzoso. Durante un par de segundos, todos los rituales estaban dirigidos a la seguridad de la niña, como la amputación de carne, o a su salud, por ejemplo, limpiando su aura de diversos parásitos astrales o maldiciones menores, que se acumulan en cualquier mago que no realiza estas prácticas. Y también para el nacimiento de un niño, porque nacer niña no me atrae en absoluto. Yo tampoco me descuidé, y como la chica tenía más maná que yo y se recuperaba mucho más rápido, la usé como batería. ¡Increíble! Una chica de 17 años que nunca ha practicado magia posee semejante reserva de poder. La interrogué sobre su pasado. No sé quién fue mi padre, señor Vic, se corrigió al recordar mi pregunta. En nuestro aquelarre, era costumbre cuidar de todos los niños como si fueran nuestros, porque para nuestra gente son el mayor tesoro. Así que no me sentí desamparada, aunque solo tenía a mi madre, Arvina. Sobre todo porque todas éramos así. Si una chica se casaba, abandonaba el aquelarre. Espera, ¿solo tienes hijas? De repente me aterrorizó la idea de perder a Víctor Jr. No, si la semilla de nuestro esposo o pareja es fuerte, entonces pueden hacer un niño mago o una niña mestiza. Si el mago es mucho más fuerte que la vela, entonces incluso pueden hacer un cuarto de sangre, explicó Ariel, aún sonrojada. ¿Qué te pasa, mujer? Cuando se trata de montarme por la noche, eso es normal, pero ahora te da vergüenza. Espera, ¿cuál es la diferencia entre los mestizos y los de sangre mestiza? Los mestizos no pueden transformarse en pájaros, y los de un cuarto de sangre pierden la capacidad de lanzar fuego mágico. Aunque todo es bastante complejo y existen excepciones. Bien, ¿y si la semilla del mago es débil? Por lo que entendí, con semilla se refiere a la fuerza del mago. Entonces siempre nace una vela de sangre pura. Vaya, ahí lo tienes. ¿Que seré mujer? Jamás. Espero que las pociones y el ritual me ayuden a evitar tan triste destino, porque no tengo tiempo para buscar otra salida ni casi dinero. Por cierto, ¿dónde está tu madre ahora? Recordé que había mencionado a Arvina. Ella mató a ese hombre que me desfiguró y fue condenado al beso del dementor, dijo con tristeza, y yo simplemente la abracé. Aunque soy un cabrón racional, hasta yo tengo un poco de compasión. Después de todo, si no me equivoco, los dementores son algo así como muertos vivientes o demonios, o ambas cosas, que se alimentan de almas. Los magos ingleses están completamente locos. Los usan para custodiar su prisión, dándoles de comer a aquellos que no pueden destruir si es necesario. Basta con un estudiante de nigromancia que tome el control. Aún así, hacía tiempo que había decidido huir de aquí. Una razón menos, una razón más. No pensaba vengarme de los malvados magos de Inglaterra que tratan a los seres inteligentes como ganado. No tengo ni la fuerza ni el deseo para ello. Quizá en el futuro, si tengo poder y fuerza, haga algo por los oprimidos, solo para alimentar mi ego. O quizá no. Aún necesito sobrevivir. Al día siguiente desperté tan cansado como la vez anterior. Esta vez me dieron las gracias de nuevo, pero ya por ropa y pociones. Me temo que si aún no me encuentra, esa criatura tan dulce me torturará hasta la muerte. Bueno, al menos la muerte sería placentera. Este día era el último de mis planes. Aparecieron cambios mínimos en el aura de la chica, apenas perceptibles, lo que significa que el óvulo ya está fecundado y puedo proceder con los pasos finales. Hoy os enseñaré dos cosas que os serán útiles en el futuro, aunque esto es lo único que sé. Esta es la verdadera visión, que permite mirar en la esencia de las cosas, y la meditación, para acumular energía del exterior. ¿De verdad quieres enseñarme esto? No, maldita sea, solo me estoy burlando de ti. Sí, escucha, no le contaba esto en vano. Cuanto más fuerte se vuelva ella, más fuerte será su hijo, mi posible receptáculo. Estoy arriesgando mi género, pero la fuerza y el potencial lo valen. En el peor de los casos, me convertiré en metamorfómago o me lanzaré hechizos de biomancia y me transformaré en hombre. Si todo sale bien y mi paranoia no se justifica, simplemente volveré con ella, y todo será largo y feliz con una belleza y un hijo, en quien el emblema finalmente se disolverá y lo hará más fuerte. Y si no, entonces ese fortalecimiento también me será útil a mí.
También le advertí que no solo no le contara mis lecciones a nadie más que a la niña, sino que ni siquiera insinuara que lo sabía, por su propia seguridad. De lo contrario, le administrarán suero de la verdad, le extraerán información o le borrarán la memoria y la arrojarán a una zanja. Tras explicarle la teoría y comprobar que lo recordaba todo y lo hacía correctamente, fuimos a la embajada mágica francesa, donde por 500 monedas de oro más, conseguimos la ciudadanía temporal para Ariel y un traslador. Por suerte, a las Veelas les ofrecieron asilo político. Pero, por desgracia, no era gratis, y aún así había que intentar llegar a la embajada, ya que los collares de las Veelas interferían con su teletransportación. En un pequeño almacén vacío que apestaba a pescado, humedad y moho, sobre un suelo limpio de suciedad y polvo, rodeada de sangrientas líneas geométricas compuestas de una lengua muerta olvidada por la gente hace miles de años, yacía una hermosa joven desnuda que merecía estar en las portadas de las revistas más populares. Fuera de la figura, apoyándola con ambas manos, estaba sentado un hombre con la frente perlada de sudor, intentando no mojar las líneas. Parecía exhausto, rechinando los dientes, al borde del colapso. Maldita sea, el agotamiento mágico es terrible. Subestimé el coste del ritual y ahora tengo que malgastar mi alma y entregar toda la energía disponible durante 2 horas. Por suerte, la figura podía extraer energía sin el control del mago. Y todo porque subestimé el tiempo de llenado pasivo y no logró acumular suficiente éter, algo que no pude prever. No, la chica también me ayudó durante la primera hora, pero necesitaba recuperarse antes de empezar, porque Ariel debía estar al máximo de su capacidad para que todo funcionara correctamente. Sin embargo, esto es una pequeña molestia, nada más. Lo principal es que hice todo lo que pude, y el hecho de poder ser mi propio padre es realmente bueno. Habrá menos problemas de compatibilidad entre alma y cuerpo. Al terminar, reabastecí mi reserva tras una breve meditación. Desnudándome también, me coloqué en el círculo que me habían asignado y miré a mi alrededor por última vez para asegurarme de que ningún símbolo se hubiera borrado o borroso. Tras comprobar que todo estaba en orden, alcé las manos y comencé a leer el conjuro en la lengua antigua, canalizando mi maná en las palabras, sometiendo la realidad con mi voluntad. Lam Hasdium, maldito sea Midamium. Akbil Ruby, eres Abnau, gracias, las palabras resonaron, calando hondo en mi alma y en el mundo que me rodeaba. El éter libre circundante fue absorbido por el círculo y se desvaneció en él como un pozo sin fondo. Por ello, no era necesario aislar la habitación de las emanaciones etéricas. Toda la energía sería aprovechada. Con la última palabra, sentí como si un hilo se rompiera dentro de mí y comencé a gritar de dolor, retorciéndome en el suelo. Por suerte, un ritual ya iniciado es difícil de interrumpir físicamente y no requiere control adicional. De mí surgió una sonda que brillaba con una visión verdadera, como si me arrancara parte del alma junto con la carne. Al final, no pude soportarlo y caí en un olvido misericordioso. Al recobrar la consciencia, sentí como si la herida infligida a mi alma hubiera sido cauterizada. Aunque sentía un dolor punzante y una profunda sensación de pérdida, y una parte cortada con precisión faltaba en mi cuerpo astral, me sentía satisfecha. Podía sentir cómo el emblema se fusionaba con el óvulo fecundado, el cigoto, y cómo el abismo energético invertido lo transformaba, fortaleciendo el parentesco y la conexión entre nosotros. No solo un parentesco de sangre, sino también espiritual. Borrando todo rastro, para lo cual tuve que cementar sobre símbolos grabados en el suelo con magia, llevé a Ariel dormida al apartamento alquilado, dejándole 1000 monedas, un brazalete con espacio expandido sellado con una palabra clave, mi varita y una carta. La pulsera contenía hojas de traducción, y aunque corría un riesgo al dejársela, no era grande. Enterré otra copia en lo profundo de un bosque cualquiera a 20 kilómetros de Londres. Espero no olvidar dónde está ese lugar después. Ariel despertó tarde por la mañana y, al ver la cama vacía y la ausencia de la ropa de Vic, lloró desconsoladamente. No quería creer hasta el último momento que él la abandonaría. A pesar de una vida dura, llena de dolor y autocompasión, tanto por parte de los demás como de sí misma, seguía soñando con que un príncipe vendría a llevársela. Qué alegría sintió cuando finalmente sucedió. Amable, educado y griega. Tierno, la aceptó a pesar de su fealdad. Ella no podía creerlo. Y entonces incluso obró un milagro, sanando sus heridas, tanto espirituales como físicas. Comprendió que algo no estaba bien en el último ritual. ¿Pero acaso era tan importante si esa persona le había dado prácticamente todo? Amor, dinero, libertad, salud, belleza, la oportunidad de un futuro mejor y griega. Un hijo que le recordaría a él.
Fueron 3 días caóticos, pero los más felices de su vida, y haría lo que fuera por cumplir la última voluntad de Vic: criar a su hijo. Aunque él le hubiera mentido y se lo hubiera inventado todo, a Ariel no le importaba. De repente, se fijó en una pila de libros, una pulsera, una varita mágica y una carta debajo, que abrió con manos temblorosas. Ariel, perdóname por irme sin despedirme. Tenía que ser así. Las despedidas no nos traerían buenos sentimientos ni a ti ni a mí. Habrías intentado convencerme de quedarme, y yo habría puesto excusas para no hacerlo. Eres una chica maravillosa, por dentro y por fuera, y me gustaría pasar el resto de mi vida contigo. Pero, por desgracia, en la vida rara vez todo sale como queremos. Quizá nos veamos en la próxima vida y podamos empezar de cero. La pulsera es mi regalo para ti y nuestro futuro hijo. Por favor, cuídala. También te dejo mi varita mágica. Me compraré una nueva, libros de texto para 7 años de Hogwarts con lecturas adicionales, y casi todo mi dinero. Debería ser suficiente para ti al principio. Y no te enorgullezcas tontamente. No volveré por el dinero, y lo necesitarás, te lo pido también. Practica lo que te enseñé y sé feliz. Con cariño, Vic. La chica sollozó aún más fuerte y solo logró controlar su histeria a la hora del almuerzo. Hizo lo que él quería. Habría sentido que le faltaba el respeto a su voluntad si hubiera actuado de otra manera. Empacó todas sus pertenencias en una maleta, tomó el traslador a Francia en su mano y dijo: Portus. Y unas horas más tarde, el apartamento quedó reducido a cenizas por razones desconocidas.